voy a dar tema nuevo porque veo que no me han consultado nada en la UB y con respecto al ejercicio que les dejé de ¿cómo se llama? De las columnas armadas grupo 5. ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron ver? ¿Tienen dudas? ¿Por qué les insisto con esto? Porque en el segundo parcial vamos a tener seguro de estas columnas, les voy a pedir una verificación y un poco la consigna del segundo parcial es justamente que le demos un poco más de importancia, lo vamos a hacer con la misma metodología que el uno, o sea, vamos a tener tres etapas, una parte de análisis conceptual, vamos a seguir insistiendo con eso porque es importante eso del análisis conceptual, nada más que le vamos a dar menos porcentaje, le vamos a dar más importancia a todo lo que es el cálculo de las solicitaciones, las combinaciones, demás, y a la parte de verificación también. ¿Sí? Entonces vamos a hacer más hincapié en eso. Por eso les quería consultar si había alguna duda, necesita que repasemos algo, qué valores les dio, verifican, no verifican, combinaciones, a ver si charlamos un ratito de eso. Me gustaría que saquemos todas las dudas y después les voy a explicar ya y les planteo un ejercicio que les acabo de subir para lo que es vigas, vigas simples, digamos, pero a flexión y corte, que también va a haber ejercicio de eso en el parcial, seguramente. A ver, no sé. Buenas, Hola, hola, ¿cómo andas, Lourdes? ¿Cómo te va? todo ¿Cómo bien, se ya todo con estamos la... por acá. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, Ah, sí. perfecto. Bueno, de lujo. No sé si hay alguna duda, quieren que lo repasemos, tienen ustedes preguntas, a ver si avanzamos con eso. O no hay nada de duda, todo perfecto, salió todo bárbaro, todo bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Lautaro, vamos nomás. Sobre el tema de las combinaciones, en el PDF que usted subió, lo que hace es adoptar una combinación y tomar el esfuerzo de momento normal y corte de esa combinación. Pero me di cuenta que había ciertos casos que para una combinación me daba más esfuerzo normal y para otra combinación más momento y corte. ¿Cómo Bien. debería hacer en ese caso? Bueno, vos tenés ahí, tenés ahí para compartirnos qué combinación te dio? ¿Tenés alguna fotito o algo o no tenés nada para mostrarnos? Porque está buena la pregunta y está muy buena. Ahora lo busco. Buscalo, dale, y nos compartís la pantalla, eh, porque la verdad que estaría bueno lo que dice él. O sea, nosotros hicimos uno de los casos, pero puede que haya más combinaciones. Fíjense, vamos a buscarlo acá el ejercicio. Ahí les comparto la pantalla. Denme un segundito, mientras Lautaro busca lo que él hizo. Lo que él dice es lo siguiente, nosotros eh, acá mostramos, para esa columna, mostramos una sola combinación y de las dos combinaciones elegimos una, ¿sí? Que pensamos que era esta, digamos, la más desfavorable, pero también fíjense que había otra. ¿Sí? Acá está más o menos lo que vos decís, Lautaro, fíjate. Claro, Nosotros exactamente eso. elegimos esta, pero en el análisis vemos que esta tiene una determinada compresión y tiene momento y corte con un determinado valor. Pero esta otra, fíjense, tiene la mitad de compresión, pero tiene casi el doble de momento y corte. ¿Sí? Entonces, la misma verificación que acabamos de hacer para esta combinación, la deberíamos hacer para esta otra también. O sea, las dos pueden llegar a ser críticas. Bien, perfecto, pero siempre trabajando con una combinación o la otra. Claro, claro, por supuesto. Esta combinación se da de esta forma, fíjense. A ver, esperen un segundito que voy a silenciar acá el celular, si no, no nos va a dejar trabajar. Eh, Fíjense, esta combinación se da cuando yo tomo 1,2 del peso propio, que está siempre, digamos, el peso propio, porque no lo puedo cambiar, sí, obviamente eso está, y en esta combinación yo tomo como como la sobrecarga, digamos, principal a la sobrecarga reglamentaria. ¿Sí? Esta es la acción principal que acompaña al peso propio.
y como secundaria o de acompañamiento, que se llama, a la acción del viento. Fíjense que en esta otra es exactamente al revés, ¿sí? La contraria de esta. Al peso propio lo acompaña como acción principal, la acción principal a la del viento, que está mayorada en un 50%, y como de acompañamiento a la sobrecarga, ¿sí? Estas dos son son las mismas combinaciones, pero invirtiendo las acciones principales y las de acompañamiento, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces fíjense que es importante analizar las dos porque son dos acciones que se pueden dar tranquilamente. Fíjense, yo el peso propio lo tengo siempre. Puedo tener la sobrecarga reglamentaria excedida, está excedida en un 60%, fíjense, porque, no sé, porque justo se subieron varias personas al techo, se llevaron maquinaria, no sé, hubo que hacer una reparación importante y demás, y viene una acción de viento, en ese momento, no el máximo, pero una cierta cantidad de viento puede haber también, ¿sí? Entonces, es lógica esta acción. Y fíjense que esta otra es exactamente al revés, ¿sí? Yo tengo un viento de diseño muy, muy importante y puedo llegar a tener algo de sobrecarga. Por ejemplo, esta sobrecarga podría llegar a ser acumulación de lluvia, de agua. Si yo tengo una tormenta grande, fíjense que tengo un viento importante y demás, podría llegar a tener al mismo tiempo una lluvia copiosa, ¿sí? 50, 60, 70 milímetros en una hora, que me dé un 50% de la sobrecarga que estoy estimando. Entonces también es algo razonable pensar en estas dos combinaciones. Pero sí, obviamente verifico las dos, ¿sí? Tengo que primero hacer una y después hacer la otra, ¿sí? Y estas otras, fíjense que no las consideramos porque nos arrojaban valores menores a los que estábamos analizando, ¿sí? Por eso las dejamos de lado. ¿Se entiende cuál es el concepto? Sí, perfecto, profe, gracias. Bárbaro, de lujo. ¿Qué otra consulta más, chicos? ¿Qué otra duda que les pueda haber quedado? La verificación es simple, no tiene mayores complicaciones. Hay que ser prolijito nomás en la forma, por eso es importante que la analicen y sean prolijos en los cálculos nada más, pero no tiene ninguna cosa rara. ¿Nada más? ¿No les quedó ninguna otra duda? Bueno, Profe, si por ahí puede subir los resultados para que tengamos para comparar. sí, miren, la verdad que yo no los armé a todos a ver, déjenme ver qué es lo que tengo acá, porque no puse, no sé si los completé, los hice a mano, pero eh, acá están, ven, a ver esperen si les comparto la pantalla. Ahí lo voy a terminar de completar y se los voy a subir. Acá tengo los valores de peso propio, de sobrecarga, todas las acciones, ¿sí? Y solamente cargué acá las verificaciones de las columnas C4 y C5. Y ya les busco también las verificaciones de esas, estas son las combinaciones, perdón, ¿sí? Y ya les cargo todas acá y se las subo, ¿sí? Ya se las prometo, para mañana les cargo todo y se les subo todos los valores para que ustedes tengan para poder comparar con los suyos. Y si hay dudas, me escriben después ¿cómo se llama? Por la autogestión, por la V, ¿sí? Y nos vamos chateando, ahí vamos sacando las dudas. Mañana se los subo, con todo gusto. ¿Qué Gracias, otra cosa profe. más? ¿Qué otra cosa más les puede haber quedado ahí que no entendieron? ¿El proceso de verificación, alguna cosa, nada? Si no les quedó duda, les voy a mostrar el ejercicio que les planteo, ¿sí? En el trabajo práctico 7, qué es lo que vamos a hacer para verificar las vigas. Miren, vamos a ver esto primero. Bien. Les voy a compartir la pantalla. Miren, ¿se acuerdan que nosotros... Vamos, ahí está. ¿Se acuerdan que nosotros en el ejercicio 1, ¿sí? Cuando hicimos el ejercicio número 1, ¿sí? Acá al principio hablamos de la estabilidad de las naves y demás, ¿sí? Planteamos un esquema estructural como este, que después lo fuimos modificando porque no tenía estabilidad
espacial y demás, ¿sí? Y fíjense que acá hablamos de los perfiles de los que vamos a hablar ahora, de los perfiles doble T o de las vigas que se usaban principalmente, fíjense del UPN, ¿sí? Que les mostramos recién. Bueno, cuando hablamos de eso hicimos todo este desarrollo y llegamos al final a completar una estructura similar a esta que está acá, ¿sí? Aproximadamente similar acá. Bueno, vamos a trabajar sobre esta estructura ahora en esto que les voy a proponer, y a esa estructura le vamos a hacer una pequeña modificación, ¿sí? ¿Cuál es esa pequeña modificación? Ahí se las muestro, ¿sí? Yo ya se las subí en la unidad 7, ¿sí? Y es esta acá, fíjense, a esa planta estructural, lo que nos están requiriendo, digamos, los propietarios, es que ellos necesitan tener un entrepiso, ¿sí? Necesitamos tener un entrepiso, nos dicen, porque vamos a necesitar depositar cosas y demás. Entonces lo que se propone es, sobre la misma estructura, ¿sí? Agregar, fíjense, a mitad de altura, ¿sí? Una viga de cada lado, 2 vigas de entrepiso, que están planteadas en perfiles doble T, y sobre esas vigas cada 70 centímetros, o sea, esas vigas de entrepiso que están acá, ¿sí? Tiene los 14 metros de longitud, va de columna a columna, ¿sí? Y lo que se hace luego sobre eso es colocar correas, que estas correas del entrepiso son nada más ni nada menos que perfiles UPN, ¿está bien? Entonces, transversalmente tenemos las correas cada 70 centímetros que apoyan en las 2 vigas, todo simplemente apoyado, fíjense que está articulado. Sobre esas correas se coloca un entrepiso, ¿sí? Un entablonado, ¿sí? Y sobre ese entablonado, fíjense, en estos 2 laterales se hace lo que se llama un cerramiento liviano, ¿sí? Un cerramiento de Durlock para poder que quede cerrado ese entrepiso y se puedan guardar las cosas. Eso es todo lo que queremos hacer. Y lo que vamos a hacer en este ejercicio va a ser poder determinar qué viga vamos a poner. O sea, qué sección le vamos a dar a este doble T y qué sección le vamos a dar a estos UPN, ¿sí? Entonces yo les propongo este trabajo. Fíjense que acá les puse esta consigna. Bueno, ahí está la nave que les acabo de mostrar. Ya les subí el esquema para que ustedes lo tengan, y también les propuse esta consigna que dice acá, ejercicio de repaso, ¿sí? En la estructura de la nave del ejercicio particular se necesita construir un entrepiso metálico con finalidad de depósito de archivos, ¿sí? En esta nave hay algunas oficinas por ahí, o no sé el uso que le darán, resulta que tienen que guardar los archivos, ¿sí? Para tal fin se diseña el mismo con estructura liviana de perfiles tipo UPN, como correas que apoyan sobre las vigas IPN, ¿sí? Yo les pido predimensionar esos elementos teniendo en cuenta las cargas del peso propio y la sobrecarga reglamentaria, no hay otra cosa, ¿sí? Hay que estimar el peso propio y estimar y la sobrecarga reglamentaria de 500 kilos, eso es todo lo que vamos a tener. Darle dimensiones a las correas y darle dimensiones a la viga, ¿sí? Una vez que le dieron las dimensiones, que ustedes lo predimensionado, después deben hacer el cálculo correspondiente de las solicitaciones, la combinación de carga, ¿sí? Determinar la combinación crítica y verificar esos 2 elementos, ¿sí? Verificar la correa y verificar el perfil o la viga IPN, ¿está bien? En caso de que no verifiquen, obviamente tienen que volver a redimensionarla y verificarla nuevamente. Acá yo les puse un ejemplo, ¿sí? De cómo más o menos salía. Encontré una fotita ahí en internet, ¿ven? Es muy sencillo. Una viga está apoyada en las 2 columnas de la punta y por arriba, cada 70 centímetros, los perfiles C. Arriba de eso el entablonado de madera y en los 2 laterales cerramiento de Durlock. Son 4 o 5 elementos muy sencillos, muy fáciles de determinar. Y al final les pedí que una vez que la tengan ya dimensionada perfecta, ¿sí? Tanto la viga como las correas, ¿sí? Pídanse un presupuesto, fíjense cuánto vale, llamen a alguna de las casas de las que venden estos materiales y díganle, bueno, necesito un presupuesto para tantas correas de UPN de tal medida y tantos perfiles IPN de tal medida. Así nos vamos a dar
una idea de cuánto vale ese material, ¿sí? ¿Se entiende más o menos qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Bien, es un ejercicio práctico, es un ejercicio concreto, fíjense, y muy real. Fíjense que esto que les estoy mostrando acá es algo muy similar, es algo que cualquiera de ustedes puede llegar a hacer, un entrepiso de una casa. Si nosotros nos vamos por acá al coso, van a ver que es común encontrar este tipo de entrepisos. O sea, lo que primero les puede llegar a pasar a ustedes cuando se reciban es que le pidan esto, ¿sí? Mire, fíjense, si ustedes ponen entrepiso de entablonado y perfil, van a encontrar, en las imágenes van a encontrar un montón de entrepisos. Fíjense, ahí tenemos uno, ¿sí? Ahí tenemos varios tipos de entrepiso. A ver si encontramos. Si ponemos, por ejemplo, IPN, fíjense que aparecen muchos. Miren todo ese tipo de entrepisos. ¿Sí? Es el que les mostré recién, ¿sí? Pero ahí tenemos otro, ¿sí? Con madera, con caño, con vigas, ¿sí? O sea que hay para buscar, fíjense, alguna combinación con algún otro tipo de vigas. Estas no las tenemos acá, pero ven que, miren que es utilizado este perfil de entrepiso que yo les comento, ¿sí? Para cualquier cosa se puede utilizar, fíjense, también para lo que sea entrepisos en tanques o en escaleras, ¿sí? Fíjense que se utiliza mucho todo este tipo de estructuras como vigas, ¿sí? Simplemente son todas vigas que ustedes van a tener que calcular. Entonces, miren ahí esa escalera, por ejemplo, fíjense, 2 UPN con los escalones, apoyado abajo, apoyado arriba, es muy fácil de construir, pero hay que determinar cuáles son los elementos que vamos a utilizar. Entonces, ese es más o menos el ejercicio que les estoy planteando. No sé si les surge alguna duda, tienen alguna incógnita. El valor del peso propio lo determinan ustedes, ¿sí? Un cerramiento de Durlo es muy fácil de determinar el valor, porque lo buscan en cualquier lado. Fíjense que yo acá les dibujé para que tengan en cuenta la altura. A ver si está acá. Bueno, acá fíjense. Fíjense que yo les dibujé ahí la altura de 4 metros. Vamos a suponer que el cerramiento este que está acá en el lateral va en los 14 metros, ¿sí? Por los 4 metros de altura. Suponemos que toda la parte de la viga, esta que está de arriba, está cerrada con algún cerramiento, pero que está descargando sobre la viga. O sea, nosotros vamos a considerar como peso sobre nuestra viga de entrepiso este cerramiento liviano del lateral, ¿sí? Aparte de eso, vamos a considerar el peso de la viga, peso propio de la viga, el peso de las correas que llegan a esta misma viga y el peso del entablonado de madera, nada más, ¿sí? Esos 4 valores. Un entablonado de madera lo buscan ustedes, una madera de pino, de 1 pulgada, sobra para los 70 centímetros de luz, ¿sí? Y nada más, esos son 3, 4 valores que ustedes van a buscar de peso propio como para tener una idea y calcular y ver qué es lo que nos da, ¿sí? Así que es un ejercicio lindo, práctico. De paso, no les he dado dimensionados los elementos para que ustedes empiecen a probar, ¿sí? Empiecen a ver, imaginarse. Este perfil de UPN, digamos, tiene 6 metros de luz. ¿Qué perfil le pongo? ¿Cuánto será más o menos la carga que tiene por metro cuadrado? A ver, ¿de qué forma ustedes empiezan a pensar cómo diseñar este pequeño entrepiso? Un ejercicio práctico para que empiecen a hacer números y, uy, me quedó chico el perfil, lo redimensiono, listo, vuelvo a cambiar, vuelvo a calcular. Se arman una planillita de Excel, ¿sí? Para no tener que andar escribiendo a cada rato con la verificación de la viga de UPN y otra planillita de Excel con la verificación de la viga de IPN y le van cambiando los valores y van probando si le subo, le agrego, me aumenta el peso propio, me verifica, no me verifica. Bueno, esa es más o menos la tarea, ¿sí? Y yo después, la clase que viene, antes de comenzar con el tema nuevo, vamos a tomar un ratito, ¿sí? Una media hora, una cosa así, para que charlemos juntos, a ver cuánto les dio, cómo les dio,
si hay dudas con respecto a las verificaciones, ¿sí? Y bueno, y con eso dejamos cerrado ya también el tema de flexión y corte en las vigas. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa que les quedó que no entendieron? Si no hay más dudas, yo los dejo ya liberados porque no tenemos más nada para ver hoy. Vuelvo a insistir, tanto de columnas, grupo 5, como de vigas, van a entrar ejercicios para poder calcular y verificar en el segundo parcial. Así que las tienen que saber hacer bien, digamos. Son de los dos elementos muy comunes, muy sencillos, pero que se utilizan mucho. Así que tienen que conocer cómo es el procedimiento. Pero, sí, decime, ¿qué pregunta? Disculpe. Bueno, Eh, es medio viejo el tema, pero sinceramente mucho no me lo acuerdo. El tema de las longitudes de pandeo, esas cosas, ¿cómo era para sacar el K y esas cosas? ¿En qué? ¿En las vigas? En el trabajo de columnas, sí, que hay que del grupo 4. Ah, en el trabajo de columna del grupo 4. Vamos para acá, en el que les dimos acá. En el O sea, ejercicio hice de el cálculo de repaso. solicitación, de las combinaciones y eso, y bueno, nos pedía sacar los largos, las longitudes. Acá tenemos el ejercicio de repaso. Fíjense. Bien, columna 1. Lo hacemos todo junto, lo hacemos juntos y lo repasamos acá, miren. Columna 1, ¿sí? Acá estamos. En la dirección X. Profe, no está compartiendo. Perdón, cierto. Yo ya creo que, que con enchufar el cable ya funciona todo. Eh, les conté que encontré la solución enchufando el cable y el internet directo con cable. La verdad que vuela y me gusta que no se corta la comunicación, ni cuando hablan ustedes ni cuando hablo yo. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, profe, se escucha bien. Es más, estuve comprobando recién que hay más de 100 megas, o sea, 110, 107, 109. O sea, con cable te entregan más de lo que pagas, así que le estoy robando a Claro unos megas de más. Pónganle. Bueno, miren, vamos con la C1, por ejemplo. Decíamos, che, ¿cuáles son las longitudes de pandeo de este elemento? La longitud de la columna son 10 metros, ¿sí? Yo cuando vaya a construir mi columna tiene 10 metros, pero ¿cuál es la longitud de pandeo? Alrededor de uno de los ejes y alrededor del otro, ¿sí? Estos son los ejes en planta, ¿sí? Si yo pienso que la columna puede llegar a pandear alrededor del eje Y, ¿sí? Lo va a hacer en la dirección X. ¿Cuál es la longitud en la que puede pandear en la dirección X alrededor del eje Y? 10 metros. 10 metros, acá y acá. O sea, no hay nada que la sostenga, ¿sí? Si yo me voy acá, por ejemplo, y miro la columna número 5 o la columna número 2, claramente, ¿sí? Estos puntitos que están acá son puntitos que, esperen, a ver si un segundo, ahí está, sí, son puntos de arrastramiento punto fijo en esa misma dirección. O sea que la columna 5 y la 2, en la dirección X alrededor del eje Y, van a tener una configuración de pandeo distinta. Acá arriba pueden pandear en estos 3 metros y abajo a los 7 metros. O sea que la mayor longitud va a ser de 7 metros. Y lo mismo va a suceder para la columna número 2. ¿Lo ven? Sí, profe. C1, C2 y C5. Fíjense qué distinta. C1, 10 metros alrededor de I. C5 y C2 tienen la misma configuración. La mayor longitud es 7 metros y 3 metros en la parte de arriba. O sea que voy a verificar con 7. Pero si yo las miro ahora en planta, sigamos con la C1, la C5 y la C2, ¿sí? Si yo las miro en la otra dirección, así, ¿sí? En esta, fíjense, por ejemplo, ¿qué pasa con la C1? Me voy acá y me fijo, la C1, ¿sí? En esta dirección, o sea, alrededor del eje X, en la dirección Y, ¿sí? Va a tener esta configuración de pandeo, fíjense. ¿Por qué? Porque este punto, con esta barra, está adosado a todo este entramado lateral, que es un entramado rígido que no me deja que este punto se desplace en esta dirección.
Entonces, mi columna, la misma C1, va a tener, ¿sí?, 4 metros ahí arriba y 6 metros acá abajo. Y lo mismo le va a pasar a la C4, lo mismo le va a pasar a esta, a esta, a esta y a esta. Todas las columnas de este corte, esta vista que estamos viendo, tienen exactamente la misma configuración de pandeo. 4 metros arriba y 6 metros abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, esa es la C1. Vamos a ver qué pasa con la C2, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la C2. La C2 la tengo acá, fíjense, está en este lateral. Si yo me fijo en este lateral, voy a tener una configuración de pandeo de 5 metros arriba y 5 metros abajo, porque todos estos puntos están unidos en estos cruces, en estos entramados de rigidez, digamos, transversal, que no permiten que estos puntos se desplacen en esta dirección. O sea que la C2 alrededor del eje X va a tener 500 centímetros de longitud de pandeo, ¿sí? Distinta a la que teníamos antes en la otra dirección, que era 700, ¿se acuerdan? Y lo mismo le va a pasar a esta, la C3, a esta y a esta. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Qué le pasa a la C5 acá? ¿Sí? En la dirección perpendicular a esto. No tenemos ningún corte ni nada que nos muestre, pero sí tenemos la planta. Fíjense, nosotros sabemos que en la planta baja, esta columna, pero en la planta baja, en la base, esta columna está articulada, ¿sí? Está empotrada, digo, está vinculada a la base y articulada en las dos direcciones, porque si nos fijamos ahí, ¿sí?, ese circulito nos indica que en la base está articulada en las dos direcciones, ¿sí? Y en la parte superior nosotros podemos ver que existen estas cruces que, como nos indica, no lo indica en ningún lado, no lo indica en ningún lado. Bueno, está mal, ¿ve? Me lo comí eso, tenemos que haber anotado ahí. Estas cruces están a nivel del cordón inferior de la viga, ¿sí? Entonces están a nivel justamente de la cabeza de la columna. Quiere decir que este punto, este y todos los puntos que están en esta línea están vinculados a través de estas cruces, ¿sí?, a los entramados laterales que acabamos de mencionar acá. Entonces, estos puntos también son puntos indesplazables en esta dirección, ¿sí? Entonces vale decir que esta columna en la dirección Y alrededor del eje X, ¿sí?, dirección Y alrededor del eje X, ¿sí?, pretendiendo pandear alrededor del eje X, tiene una longitud de pandeo de 10 metros, o sea, va a ser toda la luz en esa dirección. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Bueno, Y alrededor del eje Y serían 7 metros. 7 y acá 3. está, como vimos recién, 3 metros arriba, 7 metros abajo, alrededor del eje Y en dirección X. ¿Está bien? Otra Profe, cosa, sí, una cosa más, Juan, mira, antes que lo que ¿cuáles son, para todas estas columnas que acabamos de ver, cuáles son los valores de K? ¿Cuál es el valor? Claro, eso también era una de las otras dudas. Yo, por ejemplo, en la K? columna 1, para mí es un K de 1,2, 1,2, ¿por qué? porque arriba no restringe ni la rotación ni el movimiento. A ver, La traslación no restringe, perdón. vamos a repasar eso, está muy interesante lo que acabas de plantear, ya te voy diciendo que está mal, pero lo vamos a analizar de nuevo, porque está bueno que lo hayas planteado, mira. ¿Dónde era que lo habíamos visto? Ya me olvidé, cuando vimos, El trabajo 4, profe. acá está, este estoy buscando, ya se me había, bueno, ahí estamos, miren. ¿Cómo me molesta la barrita esa del zoom? ¿Cómo se llama? La barrita esa que tiene sí, el ¿puedes zoom. moverla? Yo no quiero que se mueva, yo quiero que me deje de molestar. Ahí es más, la tiro Puede sacar, Todos. profe.
No, la tiro para el costado para ver si se pone vertical, y no se pone vertical en los costados. No, se puede sacar, hay una opción en la que pone Sí, ocultar comandos de Zoom, algo por el estilo, y sí, hay que ponerlo ahí ya. A ver, acá al costado. Ocultar nombre de pantalla, ocultar panel de video, ocultar controles de reunión flotante. Exacto, Ahí esos está, son. ahí la saqué. Y después cuando me haga falta la voy a tener que poner de nuevo. Bueno, ahí vamos. Miren, nosotros, su compañero dice que entiende que es esta, ¿está bien? Es la que dice 1,2 acá, ¿sí? 1,2 ahí tenemos, en la parte de abajo tenemos empotrada, fíjense que está empotrada en la parte de abajo, ¿sí? ¿La ven empotrada? Y en la parte superior, ¿sí? Rotación impedida y traslación libre, ¿sí? A mí no me parece que sea esta. ¿Por qué? Si yo me voy acá, Es que según yo, todas las columnas estaban empotradas abajo, por eso después cuando dijo que estaban articuladas en ambas direcciones, según el plano de planta. Juan, ¿a dónde la ves empotrada? Mirá. Claro, para mí ese era el dibujo de empotramiento, por eso. Si no tenía como el círculo pintado, ahí sí era articulado. No, 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 Ah, no. bien. No, 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 no. El dibujo, a ver si lo repasamos, esperen, vamos de nuevo. Lo habíamos visto en el trabajo práctico uno, los dibujitos o no. A Sí, ver si, profe, en la explicación. yo creo que en el trabajo práctico uno lo habíamos visto, por eso. Vamos de nuevo, vamos acá. No, ¿qué estoy poniendo? Espérense un cachito, este no es. No, 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 el ejercicio práctico uno, no es. No. Acá los hablamos, o no me acuerdo si los comentamos acá. Creo que los pasó más abajo. A ver, por acá, ¿Dónde están Oh, los para. Ahí. miren. Habíamos dicho, ¿sí? Análisis estructural general y particular de los elementos, ¿sí? El circulito en planta, con pintura o sin pintura, no importa, indica que el elemento está articulado en la base, ¿sí? Cuando nosotros, eso es muy importante que lo entiendan, porque si no, estamos al horno, miren. Cuando nosotros tenemos ahí, ¿sí? Visto en planta esto, y vemos circulitos, pintados o no pintados, no importa, ¿sí? Por ahí yo a veces, ¿qué sabíamos hacer? Cuando tenemos, por ejemplo, a lo mejor parantes laterales o elementos que no absorben compresión, por ejemplo, en los laterales a veces se colocan columnas que son de menor importancia. ¿Por qué? Porque son simplemente para poder colocar las correas y cerrar el cerramiento lateral, ¿sí? El entramado lateral. Entonces las dibujamos. Son columnas que están articuladas en la base también, pero dibujamos un círculo sin pintarlo, como para darle un poquito menos de importancia al elemento, ¿sí? Nada más. Y diferenciarlo de los otros, ¿sí? Entonces, por eso yo se los dibujé y les puse dos alternativas, nada más, ¿sí? Para que ustedes la vean. Pero siempre esto es articulado en la base. Acuérdense que cuando nosotros vemos acá, estamos viendo en planta, pero estamos viendo, esto habla de la forma de vinculación de la columna en la fundación. Y después en el corte vamos a ver qué pasa arriba, digamos, porque no podemos marcar todo junto. Entonces, para eso están los cortes, para indicar qué pasa en la parte superior o en la cabeza de las columnas. ¿Entiendes, Juan? O sea que esto está, a ver, si lo quieren ustedes, podemos hacer así, digamos, le sacamos esto, miren. Por ahí a ustedes les confunde este rayadito, ¿sí? Sí, profe, quizás sería mejor si lo subes sin lo rayado, porque venimos aprendiendo así de estabilidad y en el primer parcial a mí me pasó que me confundía lo que decía en planta a lo que mostraban los cortes. Ah, ustedes en estabilidad aprendieron que el rayadito tiene que ver con el empotrado. Claro, Bueno, ¿y por qué no lo dijeron el primer día cuando les mostré esto? no sé, no me di cuenta. O sea, no me di cuenta de preguntar porque lo tomé como que era empotrado, entonces por eso calculé todo mal. Pero chicos, ¿cómo van a suponer alguna cosa y no me lo preguntan? Si
la verdad me llama la atención, ustedes ya están en quinto año, ¿cómo nos van a preguntar si ingeniero esto está empotrado o está articulado? O sea, aparte lo vimos ahí en el coso, tienen que preguntar estas cosas, miren, si a ustedes les era más cómodo, me decían, ingeniero, dibújelo así, que es más cómodo, está, miren, ¿no? Y después, cuando nosotros dibujamos, fíjense el rayadito, a ver si en los ejercicios de repaso hay un ejemplo, creo, no me acuerdo en cuál, a ver, déjenme ver. A ver en este si hay alguno empotrado. En el 4, profe. En el 3 hay. Guau, Empotrado, creo. vamos a buscar entonces, me dijiste en el 3. 3, creo, sí. A ver, vamos a buscar para ver la diferencia. O en el parcial. O en el parcial, sí. Acá tenemos, ¿ven? Miren, ahí tenemos esa y esa empotrada, esas dos, ¿ven? Si nosotros nos vamos acá, espérense que vamos a ampliar un poquito acá. Fíjense la diferencia. Ah, se vuelve a poner el coso este de los controles de... Miren, váyanse acá abajo. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí abajo a la columna empotrada y articulada arriba? ¿Sí? ¿La ven o no? Sí, profe. ¿Ven que es distinto? ¿Ven que no tiene el circulito ahí abajo? Sí, está el rayadito, indica como la base, digamos, como el suelo, qué sé yo, y ahí está el elemento de vinculación, ¿sí? A ver, yo, ¿por qué le dibujo un rayadito ahí? Porque indica como si fuera el suelo, digamos, o sea, dónde está puesta la fundación. Acá al no tener nada, está la columna justamente empotrada, ¿está bien? Pero si a usted le es más cómodo así, lo dibujamos así, no tengo ningún problema, pero bueno, ya estamos medio tarde. Acá tenemos empotrado y articulado, fíjense el ejemplo. Y si yo me voy a la base, a la planta, a ver qué pasa, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, miren acá, ¿sí? Está empotrado acá, acá está articulado. Entonces, ese pórtico en esta dirección no tiene ningún elemento, fíjense, que lo arreostre. Este es el caso que Juan acaba de mencionar recién. ¿Ven? Está empotrado abajo y arriba está libre de moverse en esa dirección y también está libre de rotar, ¿sí? Porque en la parte de arriba, como hay una articulación perfecta ahí, la rotación en ese punto está libre. Entonces, si yo me voy acá al cuadrito que vimos recién, yo tengo empotrado en la parte de abajo, ¿sí? Y en la parte superior, rotación libre y traslación libre. Fíjense, estaría en este caso. ¿Lo ven acá? Fíjense, rotación y traslación libre en la parte de arriba. La sección puede rotar y puede trasladarse porque no tiene ningún tipo de impedimento para eso. ¿Sí? ¿Lo ven o no? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe, ¿Cómo, ahora sí tengo. profe, Sí. cómo es la parte de arriba, digamos, que usted dice que está libre? Claro, fíjense que está, si yo empujo desde acá, ¿sí? A esto se puede trasladar y moverse para allá, no hay nada que lo vea. Esto está articulado y articulado. ¿Qué hay acá que lo vincule y no deje que la parte superior se mueva? Esta viga se mueve completo con todo, ¿sí? Se mueve para allá y para acá sin ningún problema, ¿sí? Para que eso no se mueva, ¿yo qué tendría que hacer? Y bueno, tendría que ver. Acá, por ejemplo, yo podría poner, no sé, algunas cruces, alguna rienda, digamos, algún tensor, podría armar alguna cruz, ¿sí? de vinculación que me vincule con todo este otro entramado y yo pueda llegar a este lateral teniendo esa fijación, ¿sí? O podría poner algún elemento exterior, algún puntal o algo que sostenga, ¿sí? Que trabaje como compresión y atracción, pero si no, este elemento lateralmente tiene forma de desplazarse sin problema. Y ahí la columna tiene la rotación totalmente libre. Fíjense que hay una articulación, no hay nada que impida esa rotación. Si yo saco esa articulación y coloco un empotramiento con la viga, y genera un empotramiento ahí, ya la rotación no va a estar libre, va a estar impedida justamente por
toda la rigidez de la viga. Pero si la viga está simplemente apoyada ahí, ese punto puede rotar perfectamente. O sea, la columna no tiene impedimento de rotación. Yo podría, por ejemplo, poner una vía de contraviento, digamos, que me haga que sea empotrada articulada, ¿verdad? Entonces, Sí, claro, tranquilamente, sin ningún problema, ¿sí? Podríamos, está empotrada articulada. Lo que vos estás diciendo es que vos tuvieras una viga de contraviento acá que te haga que esa articulación que está ahí arriba no se mueva para ningún lado, o sea, no tenga forma de desplazarse. claro, Entonces, claro. entonces, en esa forma, mire, lo vamos a hacer acá así. Espérense un cachito. Vamos a ir acá. Nos vamos a ir acá. Lo que está diciendo su compañero es lo siguiente, ¿sí? Es exactamente esto. Por ejemplo, que nosotros hagamos esto así. Es un cachito que no me toma el punto. Por ejemplo, imagínense que armamos todo un contraviento ahí en ese techo. Estoy haciendo cualquier cosa como para armar algo, ¿sí? Entonces, si yo armo ese contraviento ahí, ¿sí? La cabeza de estas columnas ya las vinculo, este esquema sigue siendo igual, yo no lo cambio, no cambia nada, pero en este nivel ya, ¿sí? Todas estas barritas que están ahí del cordón, fíjense, ¿sí? Están vinculadas a toda esta otra viga de contraviento. Entonces, cualquier movimiento que quiera ver de la parte superior de esta va a hacer que se traccionen estas, ¿sí? Va a hacer que se comprima esta barra y va a hacer que se traccionen de nuevo esta barra y todo ese esfuerzo llegue acá. Entonces va a aparecer acá, en este punto acá, en esta barra, el cordón inferior de esta viga lateral, un esfuerzo horizontal, o no, digamos, que se va a transformar acá, en las cruces, en las diagonales. Entonces, estos puntos son todos puntos indesplazables en esta dirección, porque están todos vinculados a un entramado que lateralmente no me permite que haya desplazamientos en esta dirección, ¿sí? Estamos hablando de desplazamiento, acuérdense, no estamos hablando de deformaciones, ¿sí? Entonces, ahí sí yo puedo decir, che, a ver, pará, este está empotrado y está articulado, y esta articulación arriba tiene posibilidad de rotar, ¿sí? Porque la columna, no hay nada que impida que la columna rote ahí, ¿sí? La columna sí puede rotar ahí, ¿está bien? ¿Se entiende eso? La columna rota ahí, la sección de la columna ahí, porque hay una articulación, pero no se desplaza en esta dirección. Es distinto el esquema, fíjense, miren acá, ¿sí? Una cosa es que la columna, ¿sí? Esté libre, rotación impedida y traslación libre, rotación libre y traslación libre. Y fíjense, si la columna está empotrada y arriba no tiene posibilidad de desplazarse, ¿sí? Pero sí puede llegar a tener posibilidades de rotar, rotación libre y traslación impedida. Voy a estar en este caso, ¿sí? 0,7, fíjense. Es importante que vean eso, ¿lo entienden? Profe, ¿cuál sería el caso ese de 0,7? El que estamos viendo. 0,8. O sea, 0,8 sería. Perdón, 0,8, sí, dije 0,7. Este acá, el que acabo de mencionar recién, lo acabo de transformar, fíjense. Cuando le agregué esto, antes, sin esto, estábamos acá. Era 2,1. Bien. Mirá, antes estábamos acá, en este acá, ¿sí? Acá, estábamos en 2,1. Sí. Rotación libre y traslación libre arriba y empotrada abajo, ¿sí? Profe, ¿cómo sería el caso de rotación impedida y traslación libre? Bueno, pará, vamos por parte. Antes estábamos acá, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Estábamos ahí y nos fuimos acá, a este acá. ¿Qué hicimos? ¿Sí? Le permitimos que siga rotando. Ahí puede rotar, pero no puede moverse, porque tiene un impedimento, ¿sí? No se puede mover, no se puede desplazar. ¿Ven?
Me equivoqué de acá. ¿Lo ven cómo estaba antes este? Lo vuelvo para atrás para que se acuerden, no tenía Sí, esto. sí, sí. Se ve, profe. La sección puede rotar ahí porque hay una articulación, ¿sí? La viga está apoyada arriba de la columna y la sección, como una articulación, tanto la viga como la columna, las dos pueden rotar tranquilamente, independientemente, ¿sí? Hay Y una articulación, sí. eso sería alrededor del eje Y en dirección de X. Exactamente, alrededor del eje Y, siempre estamos hablando en esta dirección, por supuesto, estamos analizando así, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esta configuración acá de pandeo? Entonces, si ustedes lo ven, la configuración de pandeo es, como está empotrada, pegadita, pegadita, y después se empieza a desplazar, y acá se abre directamente así, esa es la que teníamos antes, digamos, la que decíamos sin esto, ¿sí? Porque acá arriba se puede mover continuamente, pero dijimos, che, de 2,1 la queremos llevar a rigidizar. Entonces, ¿qué hacemos? Rigidizamos la parte de allá arriba, ¿sí? Hacemos que el punto superior, que este punto de acá no se desplace, que no se pueda mover así, ¿sí? De cualquier forma, ¿sí? Ustedes pueden haber visto lo mejor que decían, che, le pongo un apoyo acá, pero ese triangulito que ponían ahí, no existe, digamos. Poner un apoyo ahí sería, no sé, decir, bueno, qué sé yo, a lo mejor acá al costado de la nave, no sé, construyan un edificio de hormigón y este punto lo vinculo a ese edificio de hormigón y listo, ya está. Entonces no se pueden mover las vigas en este sentido, ¿sí? Qué sé yo, se me ocurre por decir algo, no sé, a lo mejor esto, por ejemplo, el techo en estación de servicio. Y bueno, y acá al costado le construyen el shop de 2 pisos y en la losa del último piso del shop vinculamos esto y se acabó, ya no tiene movimiento en este sentido. Estoy diciendo cualquier cosa, digamos, pero si no, si mi estructura está libre, la forma es esta, ¿sí? ¿Ves? Yo le pongo las cruces y hago que todos estos puntos de acá arriba no se desplacen, o sea, no hay desplazamientos, ¿sí? En esta dirección, pero sigue habiendo rotación porque yo no cambié nada ahí, ¿sí? Entonces pasé de 2,0, 2,1, perdón, acá, ¿sí? A 0,8, fíjense, porque sigue estando empotrado abajo, pero arriba puede rotar, rotación libre y traslación impedida, ¿sí? O sea, impedí que se traslade en horizontal. Si yo quisiera decir, che, no, pará, yo quiero que se traslade en horizontal, pero que no rote, o sea, todo lo contrario, fíjense, este que está acá es rotación impedida y la traslación libre. Si yo quisiera que suceda eso, me voy a ir acá y voy a decir, no, pará. Yo sí quiero que se siga moviendo, pero lo que no quiero es que rote ahí, ¿sí? Que no pueda rotar la sección. Entonces, ¿sí? Estos elementos no tienen que estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los que me permitían desplazarme en horizontal. Y lo que tengo que hacer es poder trabajar acá. Entonces lo que haré acá es decir, che, elimino la articulación, ¿sí? Y voy a generar ahí un empotramiento para que esa sección no rote. Las barras están vinculadas de forma continua y de forma empotrada. O sea, ya no tienen forma de rotar. ¿Se entiende? Entonces va a estar empotrado y arriba sí se puede desplazar, pero sin que rote la sección. Si ustedes se fijan en este dibujito, van a notar que, fíjense ahí, ven que en la primera parte está recta. ¿Por qué? Porque la sección se movió, pero sin rotar, no giró. Esta no, fíjense que es distinta porque al rotar cambió el ángulo de inclinación, ¿sí? Y esta lo mismo, fíjense que la tangente en ese punto es distinta. En esta no, sigue siendo vertical porque la sección no tuvo rotación. ¿Entienden la diferencia? ¿Y eso, profe, qué sería? ¿Soldado? Lo que haga falta. Soldado, puede ser abulonado, puede ser con chapa, puede ser con un ángulo, o sea, constructivamente, ahora ese es otro tema, digamos, constructivamente yo digo, bueno, qué sé yo, por ejemplo, si esto es un IPN y estos son ángulos, sí, los puedo soldar y generar
no sé, alguna chapa de nudo ahí que me rigidice perfectamente. Ya es una cuestión constructiva de cómo lo armo, digamos. Ustedes fíjense que acá tenemos barritas, y bueno, ahí tenemos que ver de qué forma generamos los nudos, ¿sí? Eso es todo un tema dentro de la estructura metálica, ¿sí? Las vinculaciones y los nudos. Pero es muy importante que ustedes sean consecuentes cuando construyen con estas hipótesis de cálculo. Si yo digo, che, empotrado, articulado, bueno, tengo que generar una articulación. Si no, fíjense que la hipótesis de cálculo puede pasar de acá, 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 y miren cómo cambia. 2, 1,2 y 0,8. O sea, este es casi la mitad de este, y este casi la mitad de este. O sea, automáticamente son 3 configuraciones distintas del elemento, ¿sí? Así que, si ustedes lo calcularon con este y pasan a este, están desperdiciando material. Y si hicieron exactamente el revés de 0,8, pasan a 2,1, 2,2, y es exactamente más del doble, digamos. Entonces, ahí sí va a ser complicado porque se va a caer. Y de la otra forma, no van a ganar nunca la obra, porque si ustedes ustedes calculan con 2 y en realidad es 0,8, es como que están desperdiciando material, les va a dar, imagínense que están duplicando o triplicando la longitud de pandeo que tienen. Entonces el elemento se va a tornar muy esbelto y le va a dar una sección mucho más grande. Te van a decir, no me verifica, le van a seguir aumentando la sección, cambiando todo, y en realidad es porque tomaron mal ese valor, ¿sí? Por eso es tan importante este cuadrito y entender bien las configuraciones de pandeo de los elementos. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Profe, Sí, Micaela. y de la columna de la que estábamos viendo, pero en la otra dirección, o sea, que rote alrededor del eje X, o sea, en dirección de Y, ¿cómo quedaría? Porque el empotramiento, o sea, cuando está así el dibujo, no está No. empotrado en la otra dirección, ¿o sí? No, está articulado en la otra, articulado en la base. Acuérdense que dijimos que en la mayor dirección es donde se genera el empotramiento y en el otro era una articulación. Es la C1, ¿sí? Acá la tenemos. ¿A dónde está? Ahí está, miren. Está marcada todo, fíjense. Está articulada, articulada, ¿ves? Articulada y articulada. Y ahí está la curvita de pandeo. ¿La ven? Sí, sí, profe. Ahí está. ¿Ven que en esta dirección está articulada y articulada? ¿Sí? Por eso marcamos, cuando hicimos el rectángulo, lo hicimos más alargado en una dirección para que nos marque justamente eso, ¿ven? La dirección esta es la dirección en la que está empotrada, esta dirección es en la que está articulada. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra duda? ¿Nada más? Bueno, entonces ahí les dejo los ejercicios y nos seguimos comunicando vía V. Ya mañana les termino de cargar todos los valores y les subo los resultados de las columnas del grupo 4. Cualquier cosita nos consultan ahí, chicos. Dale, Los profe, dejo. muchas gracias. Nos vemos. Profe. Bien.